Señor presidente, doctor Nelson Raúl Morales Soto, distinguidos miembros de la mesa de honor, señores y señoras académicos, doctor Saúl Peña Kolenkowski y familia, respetables autoridades, señoras y señores. Ser elegido para presentar ante la Academia Nacional de Medicina en calidad de académico honorario a un ilustre profesional como el doctor Saúl Peña Kolenkowski es un honor. Pero tratándose de quien a la vez es un directo amigo y compañero de inquietudes académicas y profesionales, torna tan honrada tarea en verdadero placer que agradezco. El estudio del genoma permite comprender la base biológica del Homo sapiens, pero para comprender al hombre se requiere además analizar sus entornos psicológico, social, moral y espiritual que configuraron el proceso de su segundo nacimiento, el de su humanización que llamamos personalidad. El doctor Saúl Peña es plenamente conocido como destacado psicoanalista peruano. Su currículum vitae muestra una trayectoria profesional plagada de éxitos, aportes, merecimientos y premios que por sí solos justificarían ampliamente su incorporación como académico honorario de nuestra institución. Sin embargo, de apoyarme solo en estos datos para realizar esta presentación, perderíamos la oportunidad de conocer su mismidad como persona, de saber realmente quién es y comprender de dónde viene su vitalidad, amor por la vida, capacidad de trabajo y de liderazgo, como para haber reintroducido con tanto éxito la práctica psicoanalítica en el Perú. Como se sabe, la introducción de esta escuela psicoterapéutica correspondió en décadas pasadas a insignes psiquiatras peruanos, Honorio Delgado, Carlos Alberto Seguín y otros. Por ello, señor presidente, me propongo develar algunos aspectos de la personalidad del doctor Peña, por supuesto con su consentimiento informado, con el propósito de permitir un mejor conocimiento de su dimensión humana y valorar por qué es como es y por qué se constituye en modelo a seguir para las próximas generaciones de psicoanalistas. Desde los albores de la humanidad, señala Aristóteles, la búsqueda de la felicidad constituye nuestro logos, es decir, nuestra finalidad última. Solo recientemente, en pleno siglo XXI, Sam Harris ha ampliado este concepto postulando que el logos de los seres humanos depende de un único valor supremo: minimizar el sufrimiento y maximizar la felicidad. El doctor Peña tiene el mérito de haber traducido esta afirmación en un principio de acción de su trabajo psicoanalítico. Y lo entiendo porque el objetivo del psicoanálisis terapéutico no es específicamente curar hombres enfermos, sino guiarlos y apoyarlos en la búsqueda de lo que consideren su felicidad personal, aprendiendo así en su devenir psicoanalítico que el sufrimiento no necesariamente es un padecer negativo, sino también oportunidad de crecimiento espiritual y maduración psicológica. Personificando este saber en sí mismo, caracteriza al doctor Peña transmitir confianza, bienestar y buen humor a quien se le acerque. La pregunta es, ¿de dónde deriva este rasgo de su personalidad? La teoría freudiana plantea que la capacidad amatoria de un ser humano
deriva del amor maternal que recibió en sus primeros años. El doctor Peña es prueba paradigmática de esta hipótesis. Según nos ha informado, fue lactado amorosamente por su madre hasta los 2 años y aún mantiene escenas de amor primario en su neocórtex como recuerdos vívidos de felicidad plena. Recordemos que, tal como señala la Organización Mundial de la Salud, la leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo y protege al niño de enfermedades. En otras palabras, preserva su potencial de felicidad. Sin embargo, a juzgar por la historia de amor que unió a sus progenitores, tan idílico vínculo de su relación madre-hijo no fue producto del azar. Allá por los inicios de la década del 30, los dioses del Olimpo, jugando con las variables tiempo y espacio, decidieron unir los destinos de 2 seres de muy alejado origen el uno de la otra. El padre del doctor Peña, Jaugino y Rajatabla, ya graduado en Derecho, decide explorar plazas para ejercer su profesión. Viaja a la ciudad de Jauja con tal propósito. Mientras ello ocurre, una bella damisela, nacida en las lejanas estepas rusas, arriba al mismo lugar luego de largo y fatigoso viaje. Se aloja en un edificio justo en el departamento colindante al que ocupaba don Alejandro. Así se llamaba el padre del doctor Peña. Inicialmente, Alejandro saluda a la doncella a prudente distancia señorial, tal como corresponde a su estatus profesional, aunque sus deseos, gradualmente menos inconscientes, ya lo torturaban. El dilema para Alejandro, según las reglas de la época, era cómo transmitirle intenciones puras y serias a la dama si él no hablaba ruso y ella no hablaba español. Acicateado por tal adversidad, decide poner en práctica las enseñanzas de Tristan Bernard, el seudónimo del dramaturgo y novelista francés Paul Tristan del siglo pasado y antepasado, quien afirmaba que el primer beso no se da con la boca, sino con la mirada. Don Alejandro, que ya para entonces tenía claro a dónde apuntaba su inconsciente, se apoyó en su adiestramiento profesional para alcanzar sus objetivos. Si no puedo abordarla en vigilia, deberé hacerlo entre sueños. Pero no es lo que ustedes piensan, ¿no? Convenció a la empleada de servicio para que mientras la doncella durmiera, rodeara el lecho de flores, de modo tal que al despertar encontrara a su alrededor un hermoso jardín. Así sucedió. Al llegar el alba, Nena, así se llamaba la madre, no solo se sintió sorprendida, ya que, atizada su femenina curiosidad, también ansiosa por conocer la identidad del afanoso galán cuya firma, de clara caligrafía, aparecía en elegante tarjeta. Años después, en incipiente autoanálisis generado por la lectura de las obras de Freud, halladas en el despacho de su padre, el doctor Peña intenta comprobar los vericuetos inconscientes de una fantasía que lo perseguía. Corroborar si sus padres lo habían engendrado en la hermosa huerta de la casa familiar.
Ansioso, pero prudente, plantea la difícil pregunta a su madre. Esta lo mira directamente a los ojos y con amable seriedad, no exenta de maternal regocijo, le responde: eso, Saúl, pertenece a mi intimidad. Y ahí quedaron frustrados los ímpetus de la precoz autoindagación psicoanalítica de Saúl. Con lo expuesto y las previas discusiones que imagino habrán tenido sus genes rusos y peruanos para consensuar el ordenamiento de su genoma, se desarrolló el doctor Peña como persona para enfrentar los múltiples y variados conflictos que como líder encontraría en su futura vida profesional. Transcurrida su primera infancia en la Sierra Jaujina del país, viaja a Lima a continuar sus estudios escolares. Ingresa al Colegio de la Recoleta, al cual se adapta fácilmente. Su rendimiento académico y conductual resultan óptimos, y en reconocimiento a tal comportamiento recibe el honor de ser elegido y luego reelegido presidente de la Asociación del Niño Jesús de Praga, prestigiada institución católica muy vinculada al colegio. Ante tantas virtudes académicas, así como por su bonomía, el padre Gustavo Avespelier le propone ingresar al seminario a seguir la carrera sacerdotal. Tan preciada invitación produce en el doctor Peña un serio problema, pues ya para entonces su vocación de servicio lo orientaba a otras esferas profesionales. Consciente de que su respuesta debía ser, al mismo tiempo que respetuosa, suficientemente convincente como para poner punto final al empeño del director sin herir sus buenas intenciones, reflexiona y le contesta. Padre, le dice, me encantaría, pero tendría un gran problema. ¿Qué me hago con las monjitas? Ingresa a San Marcos en 1950 y al año siguiente, habiendo ya escuchado sobre la obra de Carlos Alberto Seguín, maestro de la psiquiatría peruana, lo aborda y le comunica su vocación psiquiátrica. Seguín lo invita a sus reuniones sabatinas en el entonces Hospital Obrero de Lima, en las que el maestro, adelantándose a la psiquiatría mundial, se reunía con la comunidad y disertaba en forma sencilla pero brillante sobre la teoría psicoanalítica. Desde entonces, el doctor Peña se formará bajo su tutela en el servicio de psiquiatría de dicho hospital, donde trabaja durante varios años. Concluido ese periplo y bien premunido de las bases psiquiátricas, viaja a Londres en 1963, no sin antes participar en la docencia universitaria como coordinador del Departamento de Ciencias Psicológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. En todo su periodo formativo, el doctor Peña considera que su formación profesional fue cincelada por el doctor Seguín, por Paula Hyman, su analista, a donde concurrió 5 veces por semana durante 6 años. Donald Winnicott, su supervisor, Marion Wilner, su psicoanalista, Charles Rycroft, Masud Khan y Margaret Little. En el aspecto humanista, siempre se apoyó en las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, César Vallejo, Luis Jaime Cisneros, Gustavo Gutiérrez y Leopoldo Quiapo. Se agrega a ello en la formación de su carácter el impacto que le causara su vinculación con el Perú profundo, tanto por la observación vivificante de los paisajes naturales jaujinos y huancaínos, ambiente que disfrutara hasta los 8 años, como por la influencia de figuras intelectuales señeras, entre ellas José María Arguedas y Manuel Escorza.
Sin embargo, la toma de conciencia de su mestizaje peruano de todas las sangres solo se le hizo agudamente presente cuando en Londres Rycroft, su supervisor, le pregunta: y en buenas cuentas, doctor Peña, ¿usted qué es? ¿Indio? ¿Judío? ¿Peruano? ¿O qué? A lo cual le responde con la dignidad que le enseñara su madre: yo, doctor, integro todo, saboreando íntimamente el convencimiento de su mestizaje múltiple, de no ser solo indio, español, peruano y ruso, sino ciudadano del mundo, pues su larga estadía en Londres termina por agregarle una pincelada londinense a su personalidad. En relación a sus logros académicos, la productividad científica que el doctor Peña registra en su currículum vitae plantea el difícil reto de resumirla en pocas páginas. Baste señalar por el momento que es miembro fundador del Royal College of Psychoanalysis, presidente honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que detenta la medalla y diploma de honor al mérito extraordinario del Colegio Médico del Perú y de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Ha publicado 500 artículos y 3 libros, entre los que destaca el título Psicoanálisis de la corrupción, y pertenece además a diversas instituciones médicas, psicoanalíticas y culturales. Para quienes se interesen en precisar en mayor detalle su producción, me place informarles que a fines del presente año publicará sus Collected Papers. Más aún, soy un convencido que el país y la comunidad científica le reconocen su esforzado rol pionero en implantar la práctica profesional del psicoanálisis en el Perú. A su retorno de Inglaterra, en soledad y durante 3 años, hubo de trabajar arduamente dando seminarios técnicos y clínicos y psicoanalizando postulantes y pacientes privados en sesiones individuales y de grupo, hasta que con el retorno al país de 2 sendos refuerzos, formados también en Londres, los psicoanalistas Carlos Crisanto y Max Hernández, aquí presentes, forman el Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis, institución semillera donde ha nacido buena parte de los psicoanalistas peruanos. Es evidente que para realizar esta tarea se requiere de un eficiente liderazgo. En tiempos bíblicos, esta palabra, liderazgo, que en griego se traduce como igesía y arquigía, vinculaba estrechamente el concepto a la manera de ser, al carácter natural del propio líder, a su capacidad para comprender la voluntad de Dios y a su determinación para obedecerlo y llevar a cabo el mandato divino. Eso era un líder en tales tiempos. Concluyo por ello que tales logros no hubiera podido obtenerse si el doctor Peña no tuviera las características que Sandra Estrada Mejía, en su estudio sobre liderazgo a través de la historia, denomina capacidades fundamentales que tipifican al buen líder. Primero, sostener el equilibrio narcisista objetal. Segundo, representar y facilitar la representación en grupos o equipos. Tercero, soportar la ausencia de información pertinente sin llenar el vacío con representaciones hipotéticas. Cuarto, disponer de un buen juicio de realidad. Quinto, hacer cambios y duelos. Sexto, disponer de experiencia y solidez. Y séptimo, de integridad. Todos esos los reúne Saúl, a lo cual yo agregaría la pasión por alcanzar su objetivo, porque líder sin pasión no es un buen líder. Señor presidente,
He cumplido con la tarea encomendada y en el tiempo exigido. Creo que por lo expuesto, el académico asociado vitalicio Dr. Saúl Peña Kolenkowski no solo merece su incorporación como miembro honorario a la Academia Nacional de Medicina, sino nuestro agradecimiento institucional por los servicios brindados al país en el área de la salud mental, en el campo específico de la investigación, docencia, supervisión y práctica profesional, individual y grupal del psicoanálisis. Felicito por ello a la Junta Directiva por el acierto de su elección. Muchas gracias.